hecho te vas al séptimo infierno. No, de hecho te vas al cuarto. ¿Cuarto? Sí, según Dante. O sea, te pone violento el calor. Un momento en la camioneta, 5 caballeros en una camioneta, todos con hambre, todos ya de... Es que era la peor combinación del Sí. mundo. Y llegó a pasar por mi mente ese pedo de... ¿Y si ya chingas mató? Esto es la trifecta. Ah, no, claro, güey. Hola, buenas noches, tardes, días a todos los que nos escuchan y bienvenidos a su nuevo podcast favorito, donde nos acompañaremos un rato hablando de temas jugosos e increíblemente interesantes. Yo, Lizeth López, junto a mis compañeros Miguel Machuca y Diego Ortega, trataremos de encontrar el hilo negro de los misterios más sonados y si no lo encontramos, de menos nos habremos enterado de cosas que le vuelan la cabeza a cualquiera. Mientras pasamos un buen rato. Y 3 mentes, cientos de misterios y un universo, esto es Trifecta. ¡Eso! Bien, esta noche es especial porque aunque el contenido de este podcast usualmente es de misterios, enigmas, conspiraciones y otros fenómenos, comenzaremos con una sección muy particular y notoria del programa, Reality Bites, ya que nos encontramos en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así que primero aquí les van unos datos que convienen al tema. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta el 17 de junio del 2021, la cifra aproximada que corresponde al número de personas que se quitan la vida al año es de 703,000 personas. Son individuos a nivel mundial que sufren, ¿Cuántos? obviamente, 730. 703,000. Debes 703,000. Oh, shit. Son muchos, son demasiados. Ya ando matando a más gente. Son Lo personas que, bueno, siento. sufren alguna... Querías matar 27,000 más. Vienen al sufriendo una serie de promedio. factores que convierten en suicidio. Suicidio. Ok. Desafortunado. Sin duda alguna, es una cantidad, sí, no, es 703,000. Por Hasta el eso, esto está 2021, bien. 17 de junio del 2021, ¿ese fue el censo? 21. Ya, No, 2021. pero... Todavía falta se 2022 atra- y pero es que se 2023. atravesó de todas maneras Sí. pandemia. Yo pienso que Por ha eso. de haber... Yo creo que sí va a haber más cifras en pandemia porque justo pandémicamente, no sé si se puede decir Pandémicamente así. hablando, Y post pandemia sí ha habido muchos casos y muchos, o sea, hay documentos, hay cifras, hay especialistas que dicen que la pandemia como tal se fue como un catalizador hacia Ujú. ciertos, no sé si Sí. padecimientos mentales se pudiera decir, Ujú, que pudieran conllevar en la trágica decisión. pues yo creo que sí, ¿no? justamente. Justo. Dice aquí, sin duda alguna es una cantidad enorme y se debe tomar en cuenta que esas cifras son referentes de parte de un momento de oscuridad que atravesamos como humanidad con la pandemia del COVID-19 SARS-CoV-2. Ahí va. Es decir, que aún falta tomarse en cuenta que existen los daños colaterales y los remanentes de dicha pandemia. Bajo la misma lupa del 2021, los grupos de riesgo en ese momento fueron personas que padecían ya de trastornos mentales, así como depresión y o abuso de sustancias, incluyendo al alcohol. ¿Trastorno mental está bien dicho? ¿Trastornos Ajá. o Trastornos. 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 Con N N, en medio? trastornos. Ok, ¿Con N? trastornos. In fact, son los dos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Te O sea, refieres? Y está... Son los dos, ¿no? Sí, pudiera ser Trastornos cualquiera de o las dos. trastornos, ok. Bien. Personas también que tenían problemas en casa, situaciones económicas complicadas, en situación de ruptura amorosa, o quienes sufrían ya dolores y enfermedades crónicas. ¿Qué será? ¿Qué crees que sea más como común? O sea, que alguien... Porque, por ejemplo, inclusive aquí la señorita productora el otro día nos estaba pasando unos datos de... ¿cómo era? Como el universo más grande se encontraba, creo que entre 15 y 29 años, ¿no? Algo así. Y me llama la atención ahorita que dices que como por cuestiones amorosas, Right. qué delicado que, no sé, a tus 18 te cortan y ya te quieres matar a la verga. Es como, no sé. Pues son muchos Sí. factores los que tienen que ver ahí, o sea, estamos más bien viendo las nuevas generaciones que realmente no traen muchísimos cimientos o muchos fundamentos en cuanto a resistir o a la resiliencia, Valor. ¿me explico? A la resiliencia ante situaciones muy complicadas. Su umbral de resistencia es muy bajo.
pero porque no tienen como esa experiencia de vida para que sean más resilientes Claro. en situaciones adversas, ¿no? Exacto, el hecho es que, si nos damos cuenta, son generaciones que interactúan menos entre ellos y más con la pantalla, por lo cual no hay esta experiencia uno a uno y no se vuelven más resistentes a ciertas circunstancias. Tiene mucho que Hace ver, sentido, ¿no? sí, claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. además es que también están bastante, creo yo, como sobreexcitados por tanto medio, por tantas cosas, todo es tan inmediato Sí. y no pueden manejar una situación que toma tiempo, como un duelo, por ejemplo. Es que desafortunadamente yo creo que están en un punto donde cualquier información, como estás tan dolido, estás tan sensible, la primera información que puedas llegar a recibir la puedes ¿cómo se dice? Tergiversar. Tergiversar, y es donde está el suicidio. No, y que implica, ¿qué tengo, amigo? No, Nada. ya te lo quitaste. Es que aquí los maquillistas no No. hicieron Sabe. todavía su chamba, No lo llegaron. siento, pero No llegaron. cuestiones, No llegaron. las transmisiones en vivo. Ay, no estamos ni en vivo. No envío, pero... Pero bueno, perdón, Estamos Liz, en vivo, ¿cómo no? Liz. Bueno, por eso, o So, sea, hay fallas en let's vivo. continue. Ok. También se ha demostrado que vivir en constante conocimiento o cercanía de actos violentos, entre conflictos familiares, políticos, sociales, los grupos vulnerables como los refugiados, migrantes, pueblos indígenas, gente que experimenta catástrofes, abusos de cualquier tipo, perder seres queridos, sufrir de aislamiento, entre otros factores, son generadores de conductas suicidas. Boom. Pero es el pan de cada día de todo el mundo, yo creo, ¿no? Pero que estamos Desafortunadamente. diciendo, las nuevas generaciones son menos resilientes. Pues, ¿Cuál es el- desafortunadamente. Pero sí. eso quizás sea como en un status quo actual, pues, contemporáneo. O sea, estas generaciones Ya hoy en está, día, sí. inclusive yo que soy docente universitario, tú que eres docente de educación básica, si hay un contraste muy marcado, evidentemente en la educación básica se van cimentando ciertas cosas. Ujú. Yo lo he visto en una educación universitaria en donde la neta, justo, o sea, no traen como un interés por indagar en algo más allá que no sea la inmediatez o todo este Lo pedo. popular. Ajá, Ya ¿y qué está. O sea, sucede? que lo consigues en menos de 30 segundos. Sí, Justo. cultura pop, pop, pop. O sea, es como muy inmediato, muy desechable, muy inmediato, muy desechable. Y creo que ese tipo de cosas terminan como por hacer que las personas vulnerables, no sé si pudiera ser como el adjetivo, tomen una decisión equivocada. Es que no sé si realmente sea una decisión equivocada el suicidio. Y hay un tema muy interesante y lo quiero poner sobre la mesa. Ponlo. Los datos nos dicen que el 75% de las personas que se quitan la vida son hombres. Y el cual, un dato alarmante que estábamos investigando el otro día es justo como esta demografía en función de edades de entre 15 y 29 años. O sea, Ujú. entre 15 y 29 años, el 75% de estos 703,000 personas que se quitan la vida al año son hombres. ¿Qué sucede entonces cuando se contrasta el tema? Y es lo que quiero poner en la mesa, la masculinidad frágil. El por qué se toma una decisión tan arrebatada, tan imprudente o tan pensada inclusive, Claro. porque el tema de no exteriorizar lo que está sucediendo, pero no profundizar sobre lo que está... Claro. Más allá de exteriorizarlo, también profundizarlo. No nada más decir, ok, me siento Ujú. deprimido, me siento triste, estoy enojado, estoy frustrado. ¿Ya? Porque eso lo podemos identificar, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, atenderlo y no tanto poner o atenderse en función de pedir ayuda a un externo, que es lo primero que se debería hacer, pero Ujú. primero atenderlo, ¿no? ¿Por qué? Detectarlo. Exacto. Primero, porque Pero es que yo creo que podemos detectarlo muchas veces que tú digas, estoy Eh, bien pinche ese es el frustrado. pedo. ¿Por? Sí, sí, sí. No, yo considero que no es tan fácil detectarlo, güey, porque partamos desde la ansiedad. Ok. Hay 1000 personas que tienen ansiedad, güey, y ni siquiera saben que tienen ansiedad. O sea, desde ahí, o sea, he topado casos, muchísimos amigos, compañeros, que detonan ansiedad, pero hasta que ya colapsan. Ujú. Pero ya cuando se ponen a analizarse su pasado, su pequeño pasado, ahí es donde ya se dan cuenta de que no, pues relativamente yo tengo ansiedad desde hace 5 años, 6 años, por esto, por este factor, por aquello factor. Pero ya cuando tocas fondo, es cuando tú dices, no, sí tengo. Que infelizmente yo creo que es no sé si pudiera ser como un padecimiento que tenemos en un chingo de cosas diferentes. Por ejemplo, uno no va al doctor hasta que de plano ya te Hasta que ya te está no muriendo. te puedes Sí. parar, deja voy al doctor.
Que ese era parte mi de la punto, o sea, cultura, el no ya. atenderse, porque es como una bolita de nieve que va creciendo, y esa madre eventualmente no cabe y truena. Y cuando truena, truena de la peor manera que puede llevar en decisiones como esa. Justamente esta parte de la cultura, sobre todo nosotros como mexas, creo que lo hemos podido presenciar más de una vez en nuestra vida. No permitimos que los niños lloren, no permitimos que el hombre se muestre vulnerable, y justo corresponde a las cifras a nivel mundial del suicidio en hombres. Como decimos, tú ya lo mencionaste, el 75% de suicidios son cometidos por hombres, el 40% de los hombres no habla con nadie de sus conflictos, el 25% de los hombres aproximadamente además padecen de alguna enfermedad mental, y se rumora, quién Dicen. sabe, dicen, no sé, yo no he visto que los hombres pueden colapsar, sentir dolor o aflicción, yo no he visto No, eso, yo creo que ¿no? sí. ¿Cómo que es eso? ¿Sí es cierto? Yo creo que sí. Sí es cierto, de verdad sí es cierto. Ejemplo, y aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense bien en esto, buenísimo. Ujú. Ahora échatelo, Machuca. Pues tenemos el caso de Kanye West, cuando colapsó emocionalmente en una presentación, se convirtió en un meme. Will Smith, su esposa confiesa que lo engañó, se convirtió en un meme con los ojos en lágrimas. Jesus Christ. Tyrese Gibson cuando confiesa Sí. que ha visto a su hija que no ha visto a su hija en 2 años y tiene como este quiebre, que inclusive, a ver, y justo quiero hacer un paréntesis, porque este tipo de casos, por así decirlo, y lo comentábamos ahorita antes de entrar a cuadro, son casos que se hicieron virales porque son gente que tienen demasiada exposición, ¿no? Will Smith, Kanye. Afortunadamente. Entonces, en su momento, que ellos no lo pidieron, que no era algo como muy ¿Planeado? planeado, o sea, con Will Smith fue en una entrevista en vivo, mamón. Y su morra le dice, güey, pues sí, hay alguien más, tengo una aventura, con él soy feliz. Y el vato, güey, la neta, Aguanta, pobre cabrón, hacía recibiendo los putazos como chingón, pero o sea, tú veías el semblante y ahí están las imágenes, y no me dejarán mentir. El vato estaba roto. O sea, si guardábamos el suficiente silencio, podíamos escuchar cómo se rompía el corazón, güey. Pero estuvo cabrón. Con Kanye igual, el vato tuvo una crisis en el escenario y de esto y se convirtió en un meme. Ujú. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? De hecho, hasta dijeron que tenía problemas mentales, bipolaridad, borderline y no sé qué tantas cosas le sacaron a raíz de Yo que creo lo que es siguió. ansiedad. Probablemente, o sea, yo no estoy diciendo que no, ¿Quién porque sabe? probablemente sí, aparte es gente que no mames el nivel de estrés que manejan en sus carreras, en su vida diaria, pero yo creo que el punto dinero. medular aquí es, o la médula justo, no por hacer más morbo, más meme o más risa sobre eso, sino que justo por ese tipo de cosas los hombres no tenemos esa apertura, no nos podemos sentir vulnerables hacia con los demás, Ujú. porque se nos señala, porque se burla. Ajá, Sí. somos objeto de Somos burla. Yo sometido no a estoy burla. diciendo que en general, ¿no? La Pero mayoría. Yo puedo empatizar, al menos con ese caso, porque yo también he tenido, no sé ustedes, personalmente yo sí he tenido situaciones o momentos en donde uno colapsa de alguna manera, ¿Estás bien? pero te sientes... No conviertas en un ¿Estás bien? meme, por favor. Me van a hacer memes, No, güey. Te Aguanta preguntaba el si pedo. estás bien en un Sí. pedo. Sí, o sea, Sigamos. gracias, estoy bien. Diciendo Prosigue. que pueden llorar, Pero ¿no? todos podemos ser susceptibles a tener un momento de crisis. Todos. El pedo es qué hacemos cuando tenemos un momento de crisis, cómo lo manejamos, cómo lo atendemos, ¿no? Porque aparte justo algo que no se puede ver es algo que no se puede atender. Entonces está muy cabrón primero el asumir, porque sí es cierto, Macho, que tienes toda la razón, a veces está bien cabrón, como que aceptar, ¿no? O sea, sabes a lo mejor que hay algo mal, pero te cuesta aceptarlo primero, porque pues, ¿Aceptarlo es el primer o paso. detectarlo, güey? O detectarlo, ajá. Porque inclusive muchas veces se detecta por parte de un tercero. Es de, oye, Sí. bro, yo veo que esto y tú, Nel, no es cierto, yo ando bien chido. Cool, pero yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Que no, esta cultura y estas programaciones que nos meten, los niños no lloran, no te muestres vulnerable porque te van a chingar, que aparte sí es cierto. O sea, ahí está la prueba. Sí. Te muestras vulnerable hacia los demás y en vez de decir, güey, ¿qué pedo? Es un, ¿cómo ven a este vato? Y en güey? países Pinche vato desarrollados, llorando, ¿no? güey. Exacto. Entonces, Tan Sí. grandote y justo. tan chillón. Exacto, Y en países ese tipo de desarrollados, países que o se sea. supone que tienen un mejor desarrollo que los países en vías de desarrollo, puta, pues qué esperanza tienen las personas que quieren aperturarse en función de eso para mejorar. Pues porque- desafortunadamente Claro. sigue siendo cultura universal eso de que un hombre no llora. Sí, la neta. Y yo, No sé. yo tengo una duda y una A ver. pregunta más bien para el sector femenino, en A este ver, caso.
Ya ves que todo el mundo dice de que no te tienes que romper enfrente de una dama porque va a perder como que el valor, el interés al verte que estés roto, que estés triste y todo eso. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Todo hombre lo ha escuchado, ¿no? De que no te portes como triste o estés roto enfrente de una mujer porque pierdes valor, por así decirlo. Ok. Algo de eso. ¿Cómo lo Ajá. ves? Mira, yo creo que habemos diferentes tipos de mujeres, así como ustedes. Y yo siento que una persona que busca a lo mejor una aventura, a lo mejor el cotejo, a lo mejor nada más la diversión, es muy probable que pierda interés en ver a alguien tan vulnerable. Es decir, pues qué sentido de protección, porque al final son los Exacto. animalitos, Ujú, qué ujú. sentido de protección me ofrece, la neta. Pero O sea, cuando sí. ya eres una persona, una mujer, en mi caso, que lo que tú quieres para tu vida o lo que tú en caso llegarías a necesitar sería alguien a tu nivel, Ujú. ¿sí? de inteligencia emocional. Pues por supuesto que una persona que llora, que se abre contigo, que te cuenta cosas, sus problemas, con quien dialogas, estas cosas, es una persona que al contrario, hay una especie, te lo puedo decir hasta como de sex appeal incluso, Ok. en el hecho de ver a alguien tan a tu nivel. Yo creo que, ¿sabes? o sea, sí, O sea, sí. partiendo de un Sí, tema no tiene nada de biológico, malo. o sea, en este tema, no, ya, sin meterle tanto filtro, o sea, meramente en un pedo puta, salvaje, si tú quieres, yo creo que sí es este tema de la mujer sentirse acogida, protegida, respaldada, y un vato que se muestra muy vulnerable, pues a lo mejor sí sería, pues cómo me va a cuidar este cabrón, pero entonces caemos en el punto de que es la misma sociedad y las mismas programaciones que te van orillando a hacer esto, y digo, sin meter temas de Dígalo. feminismo, machismo, etcétera, que también tiene todo que ver, pero ese es otro tema muy Y aparte. sí. Muchas veces justo es la misma sociedad la que te va orillando a no mostrar ese tipo de vulnerabilidad, Mm. pero justo no creo que sea como muy... más bien yo creo que se convierte como en una bomba de tiempo, quizá, ese tic-tac, Exacto. Ujú. porque una persona que no se da la oportunidad de ser vulnerable es una persona que eventualmente, y se los digo con conocimiento de causa, va a tronar Ujú. y truena de la manera más culera Culero. posible. Sí. Creo que las mejores relaciones que he tenido yo son aquellas en donde se permiten decir lo que sienten y llorar y romperse incluso hasta situaciones familiares, ¿no? Y es muy Ujú. difícil para un hombre abrirse y contarte las cosas que le han sucedido, hablar de papá, hablar de... Y las relaciones yo creo que más duraderas o más bonitas que he tenido son esas, donde se conoce a la persona y no hay un juicio, ni un reproche, ay, tú, papá, quién sabe qué. O sea, no, es como una cuestión de madurez y es humano a humano. Y esa complicidad que surge fortalece demasiado una relación. Sí. Pero obviamente las dos personas tienen que estar dentro del mismo nivel y dentro de la misma expectativa de relación. Yo creo que esa dinámica de pareja Ajá. te permite intimar más. Porque, ojo, la intimidad no nada más es en un tema sexual. La intimidad tiene que ver con muchos Ah. matices y muchas vertientes diferentes. Desde que, el chismecito. Justo, güey. Sí. O sea, al Sí. llegar en la noche, oye, qué pedo. No o sea, mames. tener esa Ándale. intimidad con tu pareja está súper rico. ¿Quieres tecito, cariño? Pero cuéntame lo que sabes. No, cuéntame. Pero cuéntame, por favor, eso. Pero sí, y ojo, a ver, el llorar como tal, o sea, la acción, el ejercicio, el verbo de llorar como tal es riquísimo, es delicioso, ojo. Y hablando de memes, por ejemplo, ya ves que dicen en el ¿cuáles van a ser los memes del futuro? De, tu mamá se grababa llorando, Sí. güey. Los insultos del futuro, ¿no? Sí. Tu mamá abrió OnlyFans. Sí. Ah, sí. Ese sí. Ese es emprendedurismo. Bueno, ese es tema de otro... No, me- Pero el llorar per se, por ejemplo, yo siempre he considerado, inclusive siempre lo he compartido en el contenido que también hago en otras plataformas, el llorar para mí significa una manera de palpar y hacer tangible las emociones, porque no Sí. nada más de tristeza se llora, güey. No. Se puede llorar por un chingo de Sí. razones Bueno, diferentes. yo tengo también ahí una consulta, más bien eso sería una consulta. A ver. Hay mucha gente que dice que al llorar de risa, en Ujú. realidad estás llorando de tristeza. Ah, cabrón. Solo que la risa es la que te hace que te libere, o sea, que colapses, pues, o sea, es tu salida de emergencia. Ajá. O sea, pero en realidad lo que estás sacando en tus lágrimas es llanto de tristeza real. Pero tu risa es la que abre nada más la compuerta de que lo ocupas sacar, sácalo. ¿Cómo? De esta forma. No te puedo O explicar. sea, es como inconsciente, Ajá. como que el rollo aquí que te atormenta y te Ajá. adolece es inconsciente y entonces
tú dentro de los momentos de risa es una especie como de euforia y ahí aprovecha tu subconsciente para... Es que, o sea, sí, me hace sentido, pero ojo, a mí eso me hace sentido desde una programación de que te dicen que llorar se llora de tristeza, ¿sacas? Pero porque te dicen. Por eso, Pero o sea, tu cuerpo no te va a hacer caso de lo que te dicen. Por eso, o sea, es más bien como esta concepción general que se tiene que solo cuando estás triste se puede llorar. Ahí inclusive es hasta contraintuitivo de decir, me estoy riendo, pero estoy llorando de tristeza. ¿A qué me refiero con esto? Al menos es una percepción que yo tengo del llorar como tal, del llanto. Es una manifestación de las emociones, porque se puede llorar de felicidad, de tristeza, de miedo, de dolor, de angustia, de arrepentimiento, que son emociones totalmente aisladas, pero que pueden ocasionar llanto como tal. Pero si te pones a analizar, todas las que me dijiste casi son negativas, todas, menos la de llorar de risa. No sé, por ejemplo, ¿no te ha pasado que ves a tu niño que tiene niños, o a un sobrinito, o quien sea, que se está graduando, ¿no? Y, ay, qué bonito, y empiezas como a llorar de felicidad. Pero muy probablemente el background es el pensamiento de, güey, tanto que batallé en que llegara a este punto. Pero ¿por qué tendría que ser triste? O sea, ¿por qué eso tendría que ser triste? Es una especie de melancolía. Claro que o sea, es como, güey, todo lo que he batallado, la neta. Pero entonces no es tristeza. La melancolía no es tristeza. No, o sea, el camino fue triste. El camino fue triste. Ya la recompensa. ¿Lo recuerdas? Chido, De exactamente. rapidín. Pero, obviamente, te mueve en ese momento todo y dices, ok. Sí, es que, o sea, sí lloras me hace sonriendo. sentido, Ay, o sea, qué porque bonito. de alguna manera puede tener sentido, digamos que es como una tristeza acumulada, que la risa después te abre esa puerta y sale la tristeza, y chingo, y se libera, y sale, Es una maravilla, men. Digo, qué no, riquísimo. Era pregunta. Pero Era consulta. Era consulta. Era consulta. No, era digo, consulta. experto tampoco soy, ¿verdad? Yo no soy llorólogo. No. Pero- Y nosotros decimos la verdad absoluta, es nuestra Yo simple lo- y común comentario. Sí, digo, también hay datos que Soy aquí llorólogo tenemos lírico. y que producción ahí se encargó de pasarnos Ok. la tarea. Gracias, producción. Gracias, So, producción. let's go back. Ok, regresando al tema. Ahora, dentro de los grupos vulnerables que mencionamos hace ratito, hay algo más que decir. Hay que hacer evidente que es sumamente importante en cuestión de temas de diversidad sexual. Y sí, también debemos hacer visibles a las personas con orientaciones sexuales distintas, como el lesbianismo, homosexualismo, travestismo, intersexuales, transexuales, etc. Y como algunos miembros El de etcétera es grupos el más, ¿verdad? religiosos, sí, es que es Sí, es una mucho. maravilla ahora. Y como algunos miembros de grupos religiosos y personas que sufren de los estragos de las clases sociales más bajas, verlos como grupos vulnerables a raíz de que sufren de situaciones de discriminación y dureza de lo que se vive día a día. Lo que marca el factor de riesgo justamente entre estos grupos es que al menos ya han intentado una vez quitarse la vida. No todos, men, pero sí en estadística mucha gente. Y que justo era, y qué bueno que comentas eso porque me acordé de lo que iba a mencionar hace rato, cuando estabas compartiéndonos las cifras y el dato duro, De los hombres. también, ¿qué es el dato que se registra? Pues lo que está censado, Ah, no, sí. pero ¿cuántos números, datos, personas, como lo quieran clasificar, no se registran? Y no están ahí en el dato, o sea, esto es un dato yo creo, así lo entiendo yo, que pudiera ser una estimación. Sí. Porque hay un chingo de casos que te aseguro que no están en ese registro. De ¿no? amable. Pero demasiados. Entonces, qué interesante o qué triste o qué peculiar sería el dato de estas 703,000 personas que aproximadamente... Porque inclusive pueden variar en datos. Ahorita lo vamos a checar. Sí, Por sí. ejemplo, en datos particulares de esta ciudad, Zacatecas, donde vivimos, hay datos Ok. muy alarmantes. Güey. Sí, vamos así como que jalando el mapa, fíjate. Entonces, hablamos ahorita de cifras mundiales, ahorita vamos a hablar rapiditito. En lo que se registró en salud pública aquí en México, a 19 de septiembre del 2022, hace un año, ¿ok? O sea, hablamos todavía de los remanentes, muy Ya, importante. sí. De la resaca del COVID. Sí. Hubo un aumento significativo hasta ese entonces. El reporte de casos fue en México 2021, 8,447 suicidios consumados, 1,224 más que en 2019, o sea, En la un primera. año Ujú. después. Ajá. Previa pandemia. Correcto, significando una tasa de 6.2 por cada 100,000 habitantes. La ocurrencia más alta fue en jóvenes de entre 18 y 29 añitos. Y Chihuahua fue el estado con mayor cantidad de suicidios, mientras que Guerrero reporta la más baja. Siento que es un Playa y estado montaña. muy violento, pero... Tú te la dejo, Me hace en la sentido. mesa. Ay, no. Playa, Playa y montaña. montaña. ¿Para la Claro, montaña? desierto. No sé. ¿Qué
El calor. tristemente. Por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y Sí. quiero que... No, y a ver, fuera de mame, yo creo que sí tendría que ver, porque Sí. también hay datos Sí, influye mucho. que influye muchísimo la posición geográfica donde te encuentres para tu estado de ánimo, tu salud mental, Oh, tu sí, salud claro. emocional. Esa onda es ciencia, o sea, sí, Sí. esto está demostrado. Es biología, inclusive. Claro. Biología. Pero es así, para que... Biología. 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 No, justo, porque, o sea, nosotros también somos procesos químicos todo el tiempo y la geografía, ándale. Sí, pues el lugar en donde te encuentres geográficamente, hasta el clima, güey, impacta en tu Ya. estado de ánimo y eso puede, evidentemente, llevar a tomar una decisión como esa. A mí me pasó con un amigo, güey, A que ver. estábamos en ¿dónde? La Llave. San Luis Potosí. Soy- ¿Cómo se llama? Pues iba, pues, esa Sayulita, No, la Huasteca. En la Huasteca. En la Huasteca y hacía un calor, pero infernal. Ok. Se quería morir porque No, sí, o sea, pero te pone violento, o sea, te pone violento el calor. Un momento en la camioneta, 5 caballeros en una camioneta, todos con hambre, todos ya de Es que era la peor combinación del Sí. mundo. Te Tres fijas, calor, cuartos. hambre. chingo de calor, 5 vatos, un putazo de testosterona, Perros de reserva. hambre, probablemente crudos Ya. o con resaca o fastidiados del viaje. Esa es la combinación perfecta para que acaben a putazos. No sé si Era una quitándose la jauría. vida, ajá, Dentro de un coche. pero, No sé si quitan. pero agarrándose a putazos no me extrañaría. No, es muy fácil. Damn. Sí. Y lo que pasa con este estudio en el 2021, en cuanto a factores de riesgo, es exactamente lo mismo que en factores de riesgo a nivel mundial, que fue haber realizado un intento suicida previo, o sea, y luego Ujú, consumarlo en otro, Ujú. padecer de una enfermedad mental, enfermedad crónica, provocado, que tuviera dolor, sustancias incluyendo alcohol, pertenecer a grupos de alta vulnerabilidad como LGBT, VIH, antecedentes de abuso, etcétera, etcétera. Que O son, sea, remarcamos los factores de riesgo, grupos vulnerables, discriminación, Ujú. ¿bien? Descuido y violencia. Y, bueno, los factores protectores, que son como otros aledaños, son los interpersonales con vínculos afectivos sólidos, arraigos a creencias religiosas. Fíjate, factores protectores en México, importantísimo. Relaciones interpersonales con vínculos afectivos sólidos, saludables, No sabía, gente, no tóxicos. Arraigo a creencias religiosas, espirituales, tener un hogar, condiciones de seguridad general, buena alimentación y descanso apropiados. Esos son los que nos salvan de la situación de factor de riesgo. Bueno, que te pudieran dar quizá una mejor salud mental, Ujú, porque sí, la generalidad, pues, en ese tipo de factores de riesgo, ujú. en función de lo que se decide, de lo que se padece. ¿Me explico? O sea, porque hay gente que de la noche, más bien, no de la noche a la mañana pueden llegar a tomar una decisión así. Inclusive Ujú. hace poco yo lo platicaba con mi terapeuta, porque bueno, aquí digo, quisiera inclusive también compartirles algo, yo también lo he compartido en otros micrófonos. Yo personalmente he pensado en quitarme la vida. Yo personalmente he tenido momentos de ¿Eso por qué? crisis, momentos malos en que he pensado quitarme la vida, pero es que, ojo, inclusive yo creo que el hecho de hablar sobre suicidio, prevención del suicidio X, está como muy estigmatizado y no tiene nada de malo, cabrón. No, güey, pero es un Porque factor de yo- riesgo para el suicidio pensar en el suicidio. Totalmente de acuerdo, güey, pero ojo, el yo pensar en quitarme la vida me hizo darme cuenta que no quería quitarme la vida. Exacto. O sea, yo analicé el pedo y dije, a ver, y sí la estaba pasando mal y llegó a pasar por mi mente ese pedo de, ¿y si ya chingaras una de todo? A ver, que inclusive, honestamente, me fui un poquito más adentro en pensar cómo lo haría. O sea, metódicamente, a ver, voy a hacer esto Careful. en función de que no pase algo Y malo nuestro por público acá. ¿Quiere decir algo? Pero era en función de, ok, ya lo vi, ya lo analicé y realmente me di cuenta que yo así lo vi, es una pendejada y me di cuenta que no quería hacerlo. Y creo ¿Y que lo hablaste o muchísima nada más gente- lo Sí, pensaste? no, lo he Sí, hablado me y ha lo hablé pasado con lo gente y mismo, lo hablé por con mi supuesto. terapeuta y lo hablé con gente cercana a mí porque sí lo quise exteriorizar en función de, ¿Y cómo crees? o sea, no de, me quiero matar, no. O sea, no era algo como querer llamar la atención porque inclusive ese también es un factor de muchas Sí. personas que intentan el Es suicidio. un grito de ayuda. No lo quieren hacer realmente para quitarse la vida, lo quieren hacer para llamar la atención. de la gente. Ajá. Entonces yo nunca llegué ni siquiera a intentarlo o más allá de querer llevar a cabo la acción, pero sí hoy en día yo estoy 100% seguro que el no hablarlo, el no exteriorizarlo Claro. y el no el pensar realmente lo que estás haciendo es lo que te hace terminar con eso. Creo yo que inclusive el
haberme metido en esa idea, decir, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy sintiendo? Yo me di cuenta que lo que quería no era morirme, güey. Lo que quería era descansar, güey. Yo estaba cansado. Justo. Entonces yo lo que necesitaba justo era descansar, bajarle el ruido que tenía en la cabeza y dije, ok, chingón. Porque muchos de nosotros, y no me dejarán mentir porque lo sé, han tenido esos pensamientos. Sí, El que- tema es qué ah. haces cuando ese pensamiento pasa por tu cabeza. Yo creo que todo el mundo estamos o somos muy susceptibles a tener un Por momento supuesto. de crisis terrible en donde digas, ya no quiero. Pero entonces, y no es malo, yo no creo que sea malo tener un momento de vulnerabilidad, es nada más, ¿qué haces entonces cuando sucede eso? Ujú. ¿Alguna vez ustedes, no sé si han tenido eso, pero alguna vez ustedes han tenido un momento de crisis en donde están muy cansados? Claro, Muy sí, cansados. que dices, Sí. neta me podría morir en paz porque de verdad es que Pero ya morir no en puedes paz. más. O sea, más bien aceptar morirme en ese momento porque dices, ya no puedo más. Ya Que no ojo, hablando de morir en paz, sé. No, aquí esa es otra cosa muy difícil. introducir, Entrando. entrando en una Metiendo. premisa Metiendo. que tiene que ver con morir en paz, que hoy en día se le llama eutanasia. Oh, dear. Que antes se le llamaba suicidio asistido, o que puede ser un poquito más de lo mismo. Aquí la señorita productora es la que trae más al pedo esos datos, pero bueno, el suicidio asistido y la eutanasia han sido cosas que durante mucho tiempo, Sí, son diferentes, pero van encaminados al tener una A la muerte. digna. Sí, ya. Con todas las comillas del mundo, si ustedes quieren, ojo, yo no estoy diciendo que sea lo correcto o lo incorrecto, pero hay gente que piensa que es una opción muy viable para morir en paz, para morir feliz, güey. Dignamente. Sí. Exacto, para morir dignamente, porque creo que hemos escuchado o hemos sido partícipes o testigos de muchos casos en donde, no sé, o sea, te queda ahí como el debate, la duda, el comentario para sí o sí no, podrás estar a favor o en contra, pero teniendo los argumentos suficientes es como, "Ay, cabrón, no lo sé". ¿Qué opinan ustedes sobre el suicidio asistido, sobre la eutanasia? ¿Qué opinión les merece? ¿Cuál de los dos? Eutanasia. Ok, empecemos por eutanasia. Vas. Es que yo creo que es otro podcast, man. Pues yo creo así para tocar. Pues es que es más de lo mismo. Por ejemplo, mi opinión particular, hoy en día yo creo, y lo platicamos el otro día, ¿verdad? Yo al día de hoy, no sé mañana, pero yo creo al día de hoy, si, no sé, me llegaran a diagnosticar alguna enfermedad terminal o llegase a pasar algo conmigo, Brevemente, sí. yo diría, güey, la neta, más bien porque yo como que ya hice las paces chido con la muerte y no tengo un pedo. Entonces, hoy es lo que yo creo. No sé si mañana que me digan, tienes esto, y diga, la chingada, déjame atiendo. O sea, pero tu primera opción va a ser mátenme la chingada. Sería, no, más bien sería no someterme a un tratamiento que la neta no me va a dar calidad de vida, sino más va a ser más largo mi sufrimiento. Así lo entiendo yo, esa es mi percepción muy personal. Ahorita. En el que si ahorita me dicen, tienes esto, diría, chingón, y ya trataría de llevar mi vida o lo que me quedara o la estimación de vida que pudiera de la mejor manera posible, sin estar sometiéndome a tratamientos muy invasivos, muy caros, muy perjudiciales, inclusive no solamente para mí, sino para quienes me rodean, porque eso también es un hecho. Las gentes o las personas que tienen familiares o gente cercanas a ellos, con una situación de una enfermedad terminal, con tratamientos paliativos, etcétera, se sabe, porque ahí están los datos, los documentos y la historia nos lo dice, que ese pedo termina contaminando a todo tu alrededor, güey. Sí. No nada más es con el No, paciente. todo el entorno del paciente o de la persona que está enferma. Es que, bueno, lo que yo creo es que debería existir la opción de una muerte digna, ¿sí? Pero para ti entonces, ¿qué es una muerte digna? Si no estás muy a favor de la eutanasia. No, no digo que no estuviera. Realmente... No te notas muy convencida, No, la creo que neta. es un tema muy duro. Sí es delicado. Muy delicado. Sí es muy delicado. Creo que obviamente el principio de cualquier médico es defender la vida, pero una vida digna es una situación, yo siento, más de un derecho humano. Y personal. Exacto, es el individuo al final que decide seguir o no seguir ante ciertas circunstancias. Yo creo que, como dices, hay una persona que sufre bastante, que los cuidados paliativos son demasiados, que es muy cansado, que es tedioso, Caro. que es insufrible para la persona, que es demasiado caro. Yo creo que si la persona es full consciente y eso es lo que está pidiendo, es una decisión muy difícil, porque esto ya es una cuestión de la familia de la persona, no de nosotros lo que pensemos.
Ah, no, Pero- claro, pero- es nuestra pero- opinión. Pero nada más. pero la decisión sigue Siendo de él, personal. ¿no? Es como cuando Exacto, sí. si decides ser donador de órganos o no, cositas como esas. Donen Porque, órganos. digo, hoy en día ya existe jurisprudencia, se llama, o sea, ya hay jurisprudencia al respecto, ya se ha legislado Sí. en muchos estados, y por muchos estados me refiero en muchos países. En México hay estados que ya han legislado este tipo de alternativa, por así decirlo. ¿Dónde? Ajá. En Ciudad de México, era Ciudad de México, San Luis Potosí, eran como 5 o 6 estados de en hecho, tú México. si te accidentas, aquí tienes un accidente muy aparatoso y pues la neta no pinta muy bien la cosa. Aquí en Zacatecas, tú en tu registro de tránsito puedes poner si eres donador de órganos. Hay En un tu mito. licencia, en mi licencia dice si eres Hay un donador mito de referente a ese órgano o no. tema que me gustaría Sí, comentarles. Échale, échale. Échalo. Se rumora, se argumenta Se argumenta. que para los Cruz Roja, primeros auxilios que llegan al accidente, donde tú tuviste tu accidente, Ujú. Está bien feo. si leen tu licencia y dice que eres donador de órganos, así como que, no, Déjalo morir. pues déjalo morir. O sea, que los dejan morir si en tu licencia dice que eres donador de órganos. Es un rumor, Sí, es un mito. Es un mito, No sé. dicen las No sé, letras, pero sí. yes. O sea, que si lo ven muy grave, o sea, como y Sí. ven que es donador de órganos, dicen, no, pues ¿Y qué le va a O costar? sea, va a servir Ajá. más los órganos que puedo donar que el exactamente. paro que le Y si hagamos dice a- que no eres donador, le echan Sí. ganas para que no te mueras. Es un rumor que un día me I don't dijeron. know. Y gente que se dedique a Who hacer. knows? Es que mira, no me suena tan descabellado No, porque... hay necesidad de órganos, men. Ajá, o sea, y aparte que también, por ejemplo, yo lo que había escuchado es que mucha gente que brinda estos primeros auxilios, no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas, aquí Fue la él. señora productora va a decir, pero hay gente que Easy. pues hace, Egoísta. es que no quiero decir la palabra, Dilo. tráfico de órganos en el mercado negro. Yeah. Esa es una realidad también, o sea, lo siento señor YouTube si quieren silenciar esto, pero No, eso es ya una pasaron realidad. los 10. Entonces, ya podemos decir groserías. 41, Ok, popó. No. Pero es un tema bien delicado. güey. No. No. No podemos decir No, popó. todavía no. Qué triste. No. Pero sí, o sea, la neta es que también es un pedo muy Ujú. turbio, pero que sucede. O sea, es una realidad, Ah. sucede. Ujú. Pero ojo, nada más sí quería Ok. puntualizar aquí, Going back. porque la señorita productora me lo está puntualizando. Yeah. La legislación que hay en México, al menos en México, para el tema de una muerte digna, Ujú. no tiene que ver con un suicidio asistido como tal, sino con una interrupción del tratamiento. Ojo, si es tu Ah, ya decisión, entiendo, sí. entonces, porque el médico Sí, como la de desconecta, los ¿no? servicios Que de es un salud estado siempre, vegetativo. siempre, Ajá, siempre van claro. a procurar por la preservación de la salud y la vida. De la especie. Sí, y de la especie. Pero también interviene el derecho humano. Exacto. Sí. Pero si tú decides no con un amparo, porque tiene que estar hasta notariado el Sí, tema, eso, y si metes un desde amparo, antes. entonces el médico dice, chingón, entonces no te doy tu tratamiento. Que ojo, a mí se me hace una estupidez, porque en vez de darte una muerte digna, te hacen sufrir porque no te dan justo una muerte digna. Nada más te dicen, no te voy a matar, pero entonces no te va a dar medicamentos tampoco para que andes chido. Mm. ¿Me explico? O sea, no tiene que ver con una muerte asistida, sino tiene que ver con una suspensión de los tratamientos paliativos. Es que creo que depende mucho del tipo de tratamiento que se esté llevando a cabo. Y por ejemplo, donde puedes decidir es cuando ya no tienes cierto nivel de conciencia o no tienes conciencia en lo absoluto. Por ejemplo, cuando quedan en estado vegetativo, o sea, si todavía entras consciente y te dicen te vamos a intubar, ok, si quedo en estado después de tarde un tiempo, por favor, desconéctame. No, pero Eso ahí es quien una- decide eso son es tus una- familiares. Si no existe, porque en México está así el si tema, no si no existe existe, esa carta si no notariada donde tú existe, dices, la claro. decisión es mía, Ah, sí. y tú pierdes conocimiento, quien decide sobre ti es tu familia nuclear. eso Mucho sí. pedo. Son los que deciden si te desconectan o Eso es sigues cierto, conectado, sí, la eso es madre. cierto. Pero como tal, sí, porque tenemos esa inquietud y no es como una muerte asistida, sino es, Ok. se va más como una interrupción del tratamiento nada más. Como que, insisto, a mí se me... Directos o no te resucita. Ajá, eso, como ya de no resucitarte y cositas así que, híjole, también está un poco es una controvertido el disyuntiva tema. muy Ajá. complicada, O no muy. entrar a cuidados intensivos o si no, Urgencias. Dude, es que son... hacer llevaderos tus últimos días sin que te A ver, al metan chile, ¿a ustedes tratamiento. cómo les gustaría morir? O sea, si independientemente si se van a morir de viejitos o algo, si ustedes pudieran decidir Güey, cómo morir, ok. o sea, por ejemplo, a mí al chile me gustaría morir, no sé, en mi cama, Dude, en mi con mis cama, familiares, güey. dormida y sedada. Sin De dolor. que no me No entere. sé por qué razón estaba sedada, pero estaba sedada ese día y no me enteré. En mi cama y en paz. O sea, claro, evidentemente nadie Dude, podemos saber cuándo ni todos cómo. queremos eso. La neta. La neta Que estaría no bien duela, verga. que no me dé cuenta, que... Está la historia del doctor Jack ¿cómo? Nicholson. Kevorkian.
Jacob, de hecho es Jacob Kevorkian. El Jacob. Kevorkian. Apodado como el Doctor Muerte, que en los años El 90 fue JK. la primera persona al menos en el mundo, que se hizo o que visibilizó el tema de la muerte asistida. Fue un doctor, un médico, o de hecho y derecho, con su cédula y todo el pedo, que en los años 90 se empezó a tener estas prácticas con ciertos pacientes y ayudó a más de 130 pacientes a quitarse la vida. ¿Cuántos? 130. Entonces él tuvo alrededor de 130 pacientes en donde él asistió su muerte. O sea, él no los quitó la vida, sino él les proporcionó ciertas herramientas, ya sea con CO2, con inhalación de CO2 o con ciertas inyecciones, por así decirlo. Entonces él facilitaba las herramientas, ¿No te eres ponían cómplice? el set. ¿Y no te transformas en un cómplice? Probablemente, pero justo la legislación en ese momento, porque lo quisieron lagunas. enjuiciar un chingo de veces, pero salía porque, Las pues, no, lagunas. güey, o sea, no había delito que Ya. perseguir porque yo no fui el que hizo la La acción. acción final, ¿no? Entonces él les facilitaba, ya se cuenta que tú como paciente ya te ponían todo el pedo y ya tú como paciente nomás apretabas el botón. Entonces, quien lo hizo, pues fue el paciente, no Ujú. tú. Totalmente consciente, inclusive todo lo documentaba. Siempre tenía cámaras grabando, siempre, güey. Entonces documentaba el proceso desde las entrevistas, porque hacía una investigación con sus pacientes, los analizaba, los entrevistaba. Había muchísima gente que lo buscaba, decía, bro, lo que tú tienes es una depresión, güey, y eso se puede atender, yo no te puedo ayudar. Y era más con pacientes terminales, pacientes que ya de plano estaban teniendo una vida muy sufrida, y él los ayudaba a darle una muerte digna. Entonces fue un caso muy sonado en los 90s bajos, hubo un tema mundial, al final terminó encarcelado, lo sentenciaron a 25 años de prisión, le dieron ahí pues ya está chido, como en 15 años, salió en el 2007 de hecho, por ya viejito y de, sobre güey, claro. ya no hay pedo, pero a raíz de Ya eso... no hagas tus cosas. Ajá. No, bueno, es que Pero de ya pronto no, muy vente, mediáticos pórtense mal, tenían pinche que viejillo, calmar mamón. la orbe, ¿no? Tenían que Sí. calmar a la gran orbe. Pero a raíz de eso se Eso empezó a es complicado. visibilizar y se empezó a legislar en consecuencia. Entonces, hoy en día hay países que tienen Ajá. o que contemplan la opción o la vertiente de una muerte digna como eutanasia y te ayudan y sobres Ajá. y pues ya, muchas gracias. Pero igual ¿no? Pero venimos hablando de clases sociales, o sea, no cualquier persona puede decir, me voy a Suiza a tener un descanso asistido. justo como paréntesis, el Sí, doctor es Jack complicado. Kevorkian no cobraba. Él no cobraba por ese Pero, servicio. por ejemplo, creo que ya por allá en aquellos países hay clínicas donde incluso vas y como que te internas y te dicen, tienes cáncer, te quedan 2 o 3 meses. Ujú. Y tú más o menos tenteas y te vas a internar una Sí. semana, 2 semanas y súper padre. te Vacaciones. atienden y todo, o sea, ves a vista los antes y todo el rollo. Vacaciones. O sea, está duro, ¿no? Está muy duro. De hecho, hay una Vacaciones película, con final. película Feliz. de eso. Pues ¿Cómo sí. se llama la película? para la gente de sí, el chavito que se queda en sillas de ruedas y que va una chava y es su enfermera y no sé qué. La de las medias de Medias de abeja. rayitas. Ah. For you. What? Looking for you, Me before you. Esa mera. maybe for you, Maybe. Me before you. Me, Me sí, before you. yo antes de ti. me before you, ok, Dude, ya. o sea, se enamoran y luego ella le tiene que mostrar su amor llevándolo o ¿A cuidándolo que se en muera? esta clínica, sí. O sea, A que se muera. dude. Ay, ya voy a llorar. de Bueno, pues ¿para qué te felicidad. enamoras de ¿Por qué no? alguien Que Ok, se va a morir. ok, ok. Fíjense bien. Entonces, vamos Pues a todos nos hablar vamos a morir, güey. ahora No, me doy cuenta. de algunos datos que son muy importantes, correspondiente a la cifra de los 703,000 que se quitan la vida al año desde 2021 para acá, que de hecho aquí vemos que ya hay un alza al 800,000, la cifra del 800,000, por ahí anda. Dice, cada 22 minutos, y hagan la cuenta, Holy shit. math doesn't lie, cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida. La causa principal del suicidio, por ejemplo en Perú, es la depresión. En México es la segunda causa de muerte. ¿La depresión? No. El suicidio. El suicidio, yes, en los hombres. Ok. Bien. Y hay 3 tipos de suicidio, esto es muy importante. Cuando la causa es de fondo en la enfermedad, en el padecimiento de la depresión, es el suicidio depresivo. Ujú. Cuando la causa es una situación extrema como violencia en casa, sexual, acoso, bullying, es suicidio reactivo. ¿De acuerdo? Reactivo, ok. Reactivo. También por eso los niños pegan, los niños golpean, es reactivo. O sea, Ujú, están reaccionando ujú. a algo, listos ahí, ojo. Porque cuando llegan a su punto, no sabemos qué puedan hacer. Cuando la causa es una enfermedad mental como trastorno bipolar o esquizofrenia, es un suicidio impulsivo porque están en un estado de manía o en un estado de euforia o de depresión, dependiendo de cuál sea perdón, olvidé el nombre de esto. ¿Dedo? Dedo. No. Rico. ¿El qué?
pico. Puede ser el pico, sí, bueno, entonces. Bueno, más bien como depende del espectro en el que se encuentren, ¿de acuerdo? Ok, entrón. Y vamos a ver mitos del suicidio para eliminar A ver. estos prejuicios feos que hay. La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa, ¿sí? Eso es bien sabido. La carta suicida es un mito, man, ¿ok? No siempre se deja una carta suicida. Pero entonces, ¿eso es un mito o una Lo realidad? que sucede es que es un grito de ayuda Mito. y probablemente quiero no terminar con Hold mi on. vida, ¿sí? Para entender bien, Sí, el mito es, la carta. o sea, el Ujú. mito es que el suicida no avisa. ¿Ese es el Sí, mito? Yep, sí. Ok, ok. Ujú. ya. La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa, dicen Ajá. ahí. Y la realidad de esto es que muchas personas avisan sobre sus intenciones, aunque no sea de manera verbal. Por ejemplo, lo que decimos, la gente reactiva, ¿sí? O los intentos. O ya sé, que dice que se cortaban las venas. Y la gente Dizque. se ríe de eso. La gente se ríe de eso. Pero sí, Oye, claro. pero ¿y qué pasa? ¿Cómo sería? No sé si O te a lo dicen, mejor si ahorita vas a la eso. neta, ¿sabes qué? Ya me quiero morir, o sea, ya no puedo, ya me quiero morir. Y luego, se Oye, levanta pero ¿qué y- pasa? Que la más de las veces puro pedo, pero que, o sea, no sé, tu pareja de, si me dejas, me mato. No, man. No, no lo Eso hagas. ya es ser tóxico, ¿no? Como- Sí, eso Chantaje, ya- chantaje. Hay que saber Sí. discernir entre chantaje, listas, por favor, muchachos de 16 años. Pónganse al Discernir pedo. entre chantaje y un intento Es un suicida. Sí, o sea, es que trastorno. es Pues vele a decir a un su mamá. síntoma y está Por si sí o si acompañado de no. muchas doña. otras está acompañado de muchas otras lucecillas, otras señales. O sea, no Yo nada creo que más siempre eso. hay un chingo de red flags, ¿no? No, Cuando- un Claro. putero, güey. Puta madre. Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. En otro episodio. Otro mito. Sí, lleva Las 51. personas que se Lleva como suicidan 10 antes. son de- egoístas No, o no. muy valientes. Ese es otro mito. Muy buen mito. Cuánto coraje se necesita, ¿no? Ok. La conducta Quiero hacer un paréntesis. suicida- Quiero Otro. hacer un paréntesis. Justo. Y hace un tiempo platicábamos de eso. Porque hay una teoría, inclusive, que esto ya es un pedo más acá. A lo que voy es, hay una teoría que dice, porque por ejemplo, casi todas las religiones Todo. te manejan el suicidio como es lo Algo peor malo. que puedes hacer. Un pecado. Como así, un Sí. pecadón. ¿Para cuál no será mala? Un pecadote. No sé. Bueno, el budismo, por ejemplo, contempla la muerte como un renacer, güey. Entonces, Pero ¿te Pero la permite muerte, suicidar? no el suicidio. pero no, o sea, no contempla el suicidio como algo malo, Pero no estás contempla el suicidio cumpliendo, como pero no cumples con tu trayecto de vida que de alguna manera compensa el nivel energético en el que se supone que te deberías encontrar. No creo que O a sea, Buda el le budismo es guste. otro pero rollo. ¿cuál sería el trayecto No. de vida? No, digo, a lo que No, voy es, es una misión. indistintamente Bueno, sí. de lo que piensen las religiones o No. no, es un hecho de que, ok, todas las religiones ponen al suicidio como algo Ok. sumamente negativo. Ya. Entonces surge esta vertiente de que dicen, güey, a ver, Los algo kamikazes, güey. tan, digo, Los kamikazes. justo, es que eso iba. El mismo Rafael Lechowski lo dice, algo que le sucede a todo mundo no podría ser tan malo, güey. Todos vamos a donde mismo. Los mismos kamikazes, el ser un kamikaze era una honra, güey. Sí, Es era como, honor. güey, vete más para atrás los vikingos, güey, el morir por este pedo. No era un Claro. suicidio, güey, era No, un acto llegaban heroico. directamente al Porque se iban al Valhalla. Valhalla. Los kamikazes era eso. Yo prefiero morir antes y Ajá. utilizar mi cuerpo, mi nave, lo que yo tenga, como una herramienta y un arma, y me honra Era un antes de que o me propósito. capturen o algo. Entonces, Ajá. surge esta vertiente, esta teoría que dice, chinga, algo tan malo, te lo prohíben, por algo será. Y hay gente que dice, justo, tener el valor de quitarte la vida implica sumamente valentía. Entonces, ok, yo ya no quiero estar aquí, porque aparte es un tema quizá ético, moral, o sea, te meten un chingo de filtros. Hay religiones que te plantean distintos niveles de infiernos y el suicidio te mandan a un tipo de infierno específico, como para decir, esto todavía está más metido malo. cuál. Si haces esto, bueno, vas para acá, Ah, pero no, si ya vi haces eso. esto, te vas hasta acá. Entonces, el cómo se transforma el hecho de yo decir, ya no quiero estar aquí, mejor me voy. ¿A dónde? Puta, no sé, ya no sean de pinches van y si Pero me voy. regresan Por como favor. duda, pero me voy. No es una Y eso invitación. implica tener muchos huevos para poder tomar una decisión de esa. Bueno, pero estamos hablando desde la perspectiva médica. No, es una Bien, perspectiva la meramente cuestión mundana. clínica. En la mía. En la- Ya Es si la hablas mía. en términos espirituales está muy cañón, pero por favor no lo hagan. No lo hagan, ¿sí? Porque no es Ah, una no, sí, invitación, no, es no, una Pues digo que yo creo que invitación. ocupas tener más huevos, güey, para quedarte en el mundo, güey, a pesar que te está llevando la chingada. La Se verdad. ocupan muchísimo. Más Sí, huevos, güey, para... Porque al final es un escape. Ujú. Es una un salida. cut out.
Lo que decías hace rato, lo que quiero es descansar, no quiero esto más. Perdón que interrumpa, yo siento que es como un dilema porque hay que ser valiente, pero a la vez son considerados cobardes por la salida Por huir, fácil. claro. Pero esa salida no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Sí, No no. cualquiera tiene el valor de... Ya. Digamos Y no que será- es un huevo. Y no serán programaciones también que nos han puesto, porque, a ver, yo no sé, No. y hay gente que, Ah, no sé, inclusive hay gente que ha tenido la experiencia de morir, clínicamente se han declarado muertos y regresan y dicen, no mames donde andaba, güey. La neta, qué chido. No sé, güey, o sea, yo he escuchado y me he documentado en ciertos testimonios al respecto de gente que ha regresado de la muerte y pues dicen que está bien chido, güey. pues los que regresan. Ujú. Jesús Los que regresó. regresan. O sea, O no está se tan chido, vayan. ¿verdad? Pues se regresaron, güey. Es como que, No, ah, no, zafo. Entonces, ¿para qué regresan, güey? No se vayan, mejor. Pues es que no sé, güey. A ver. Ok. Entonces, Es el la opinión de mito- Diego, nada Sí. más. My opinion. El mito es que las personas que se suicidan son egoístas o valientes, ¿ok? Porque, ay, no pensó en la familia, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿cuál es el mito? ¿Egoísta o valiente? Los dos. Both. ¿Ok? Entonces dice aquí, la conducta suicida no es egoísta ni es valiente, está vinculada a un alto grado de sufrimiento. That's enough. No quiero más. Ya, Quiero descansar. eso es. Justo. Otro mito. Ok. Hablar con una persona sobre suicidio la puede incitar a hacerlo. ¿Quién sabe? ¿Cómo? Otro mito No, es que no hablar con una creo. persona sobre el suicidio la puede incitar a hacerlo. Inclusive yo No, creo que es muy por el contrario. ven, I don't know. Yo sí estoy un poquito en contra de esto y te voy a decir por qué. Hablar con personas que sufren de trastornos alimentarios, y de las conductas y de los métodos y de es un trigger, es un Sí, un catalizador, catalizador. Entonces, ¿por qué no sería lo mismo para una persona que está sufriendo o padeciendo de ideas suicidas, perdón, un catalizador? Sí puede ser, o sea, están estos datos también que dicen, por ejemplo, a mayor exposición y mayor información, menos se percibe el riesgo y más se Ujú. practica. Pero no sé, o sea, y yo inclusive hablando con conocimiento de causa, en mi propia experiencia, el hablar de eso, el exteriorizarlo, el externarlo, me hizo como recular, pues, ¿sabes? O sea, Bueno, pues meter es que la freno de manera en la mano. que te hablaron. Pero es que es un proceso que tú ya llevaste y asimilaste. Es la forma Hay que gente ya que los le llega de golpe, terapeutas, güey. O sea, gente que le llega todo lo que tú llevaste en un tiempo hasta llegar a tu catarsis, güey. Ujú. Hay gente que le llega Sí, no, de tajazo, güey. putazo, Y es pum. cuando dices, ¿sabes qué? A la verga, abro la ventana y vámonos. Además es muy importante saber de qué manera y quién te está hablando y con qué fundamentos. Ah, Si sí. te está ¿Con hablando quién tu te rodeas? terapeuta sobre el suicidio, excelente, a lo mejor va a tener la manera de decirte o de alguna manera motivarte a buscar otras alternativas y a no hacerlo. Pero si te está hablando tu amigo junkie, por ejemplo, que no Ujú. sabe la neta nada de terapia y de todas esas ondas y que te termina dándote ideas. O sea, De no Miguel no sabes vas a estar hacer- hablando, ¿eh? No te- Perdón, no te creas. Ok, vamos un poquito como que ¿Puedo retomando. hacer una pregunta? Ya está. Sí, sí, sí. A Más ver. fuerte. O sea, ¿se pueden hacer memoria ahorita rápido? No, ¿Cuándo de fue- eso no. Ya sé qué va a ¿Cuándo fue la primera vez en sus vidas Shit. que escucharon el término suicidio? Dice Manolito que cuando fue la primera vez en nuestras vidas que escuchamos el término suicidio. Liz. Uy, no me acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo siento que fue como por ahí de los 14, 13 años. O es que en aquellos tiempos vivíamos los niños muy bonito. ¿Te acuerdas dónde Muchos. fue? O no sé. Yo cuando una amiga lo hizo. Creo que escuché que alguien lo hizo también. Sí, una amiga lo hizo. Ajá. Es cuando la primera vez que escuché y hablé del tema. Ajá. Yo creo que también la primera vez que lo palpé Un adulto. fue dijo. cuando un amigo se quitó la vida también. ¿Neta? Sí. No, bueno, yo escuché que un adulto dijo algo sobre eso, pero no. A lo mejor ya crecí y ya dije, Bueno, más bien, yo creo que escuchar como el término, honestamente, no lo traigo en el radar cuándo fue, Ajá. pero la primera vez que quizá en carne propia Lo sentiste. lo sentí y lo viví Sí. fue cuando Ah, eso sí. un amigo fue hace, no sé, bueno, yo estaba en la prepa, no sé, como unos 15 años, güey, si tú quieres, más o Ya. menos, nos enteramos y fue así súper Dude, de la noche a la mañana, o sea, fíjate, y justo era una persona que no mames, tú la veías tipo Yes. Robin Williams, güey, la veías y decías, nah, güey, este güey está súper Ve, chido. Fíjate, dimos No, el ahorita que en se el mató. clavo algo Ah, bien el actor. importante. El actor Robin. Yo pensé que el otro. Robin Williams. Fíjense bien, eso es bien importante. O sea, hacemos la comparativa de unos que estamos aquí, millennial. Escuchamos del suicidio, o bueno,
le dimos magnitud Ujú. después de la pubertad, más o menos, ¿no? Por ahí. Sí. Después Sí, sí, o sí. en. Los niños ahora, de 9, 8 añitos, en esta cosa ven más de todo lo que nosotros sabemos en ese entonces, de temas como Sí, claro. estos. Y esos niños no tienen la conciencia para poder manejar un tema de estos sin la supervisión y la guía de un adulto. Y aún así no tienen la conciencia plena para poder saber decidir si sí o si no. Claro. Entonces esto se conecta muy bien con las cifras. Sí, sí. Sí, Y claro. tiene mucho que ver también con hasta con la desinformación, porque también, claro, un niño, Que un adolescente sí. inclusive no tiene la suficiente madurez quizá Ajá. para asimilar y procesar de manera Los correcta la papás, información, ¿no? papás, por Y sobre favor. todo si no se tiene exacto ese acompañamiento y Por esa favor, vigilancia de los papás, papás, o sea, pues sí, está muy cabrón. Vigilen, dense un tiempecillo, 2, 3 veces por semana, chequen ahí, metan a sus niños a Ella es alguna maestra, le aplicación sabe donde el puedan pedo. estar viendo qué están haciendo sus hijos. Mi hijo, ni modo, nada de que tiene contraseña. Voy a ver qué está viendo en su tal TikTok, WhatsApp o lo que sea que tengan sus hijos. No, y hay Por muchas amor de maneras, ya Dios. los controles parentales y ponerles ahí Sí, ciertos sí. candados, que aún y con eso, No o lo sea, hacen. X. No. Pero, Oh my God. Ok. ¿Vemos sobre métodos? ¿Les parece? sí, métodos, Métodos. Un 20% de los suicidios ocurren en lugares de próximo alcance, es decir, su casa o el entorno cercano. ujú, El trabajo a lo mejor incluso, no sé. pues lo que conocen y lo que tienen ahí a la mano, exacto, ¿no? ¿dónde están? O sea, su centro. Sus herramientas. ¿Bien? Sí, sí. Sí. Muchos de estos actos se cometen con uso de sustancias tóxicas como veneno para ratas, cucarachas, o sea, plaguicidas. Y esto en zonas rurales, agrícolas shot de usualmente. Yes. Y por supuesto en países con ingresos medios a bajos. Perdón. Y no te preocupes, pero me hace pensar mucho, por ejemplo, Ah, es que ya me regañó en la la señorita gente productora. que tiene niños chiquitos y que desde chiquitos los obligan a hacer la pizca de manzana y todas esas cosas, que viven en situaciones muy, muy deplorables, Precarias. muy precarias y de hasta cierto punto de esclavismo. Y aquí se dan Zacatecas, no se hagan. Imagínate cuántas de esas personas no terminan yéndose por la vía, ¿no? Y niños, I don't know. Pero no sabemos por qué no son famosos y eso. También está la información de que se usan armas de fuego de bajo calibre, el ahorcamiento como uno de los principales métodos. el Bueno, uso de Kirk no barbitúricos, usó bajo etcétera. calibre. el No, vato no, sí ese se güey pasó de se- lanza. O sea, Pero sí se fue. dicen, Chisbalas ellos rojas, ellos güey. dicen que no es cierto y yo creo que Kirk no se suicidó. ¿Ellos Eso quién? es otro tema. Ok, lo dejamos para después, pero Everyone. hay documentos donde están los Toda la sesos de razón, Kirk ahí. Kurt Cobain no se suicidó. men. Ok, es que como... Bueno, Con una luego base. vamos a hacerla, luego hacemos el peritaje de ese asunto. Ok. Y contrario a lo que se piensa a veces sobre el suicidio, es que se requiere un gran cúmulo de voluntad. Bueno, esto es con lo del mito. Esto es un mito. Pero es ¿ok? voluntad. Sí, sí es voluntad. Yo le voy más a esa palabra, voluntad, güey. decisión. En vez de que tenga muchos Sí, ¿verdad? huevos, en Voluntad vez de que sea muy determinar con tu valiente, vida. Ajá. yo digo que es Bien. voluntad. Sí, sí, sí. Pero lo que se necesita es mucha decisión y precisión para poder llegar al punto. Precisión. Precisión. Me encanta Es eso. que, güey, realmente- precisión, güey. Porque si Tienes no que hay ser precisión, preciso, si no la vas a no te cagar. mueres. Güey, imagínate, Y y acabas esto en sí. el- la ¿Medio neta, muerto? medio muerto y ridiculizado. Ahora sí que hasta para valer Ah, pues berenjena es que vales se berenjena, andaba o sea, ni eso matando. puedes hacer bien. Imagínate la ¿Imaginas depresión post cuántas veces suicidio, vamos a güey. Güey, hecho hay algo, gente, ¿no es cierto? exacto, que quieren hacerlo, no lo logran Ni y, para Y terminan peor, pierden- güey. Exacto, güey, no, güey, qué triste, o sea, y qué fuerte, la neta, o sea, sí, no en función qué de feo. hacer burla. No, que sí, la de, ni para morir me sirvo. Ay, Ok, qué feo. ni para dormir, güey. No, Yo no, le he no, escuchado, no para morir, pero... Damn. Y ocurre que cuando una persona realmente no desea irse de este plano, sino que requiere atención, cariño, es un grito de ayuda, la precisión no es tan alta. Hay que tener en cuenta que estos llamados y gritos de ayuda son exactamente los avisos de que en algún momento la persona puede realmente incurrir por convicción o por falla, porque se le pasó la mano, en el suicidio. ¿Bien? Y entonces, ya de aquí vamos a jalar un poquito de la info de... Hablamos de por qué los hombres se suicidan, ¿verdad? Vamos a hablar de por qué las mujeres se suicidan, que son menos, pero ¿por qué? Entre muchas de las situaciones psicosociales se encuentran la vulnerabilidad a la discriminación por sexo, a la cuestión de, esto está muy de moda, ser jefas de familia, pero sin apoyo, apoyo, ¿me explico? Ujú. Las jefas de familia son un sector vulnerable. Y hablábamos también de la ruptura amorosa. ¿Sí? Suelen ser un poquito más... Bueno, es común adeptas. ruptura amorosa en los dos. Exactamente, ya.
Bien, entonces ya para ir cerrando, y pues bueno, enmarcado este episodio, que por eso lo quisimos hacer en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, justo, se trata de prevenir, se trata de disminuir estas cifras tan alarmantes, o sea, casi 800,000 personas al año se quitan la vida por Dios, distintas no. razones, entonces, Cada 20, ¿qué dijimos? cada 22 minutos, 22 minutos. hay un intento de suicidio. ¿Cómo creen ustedes, Machuca, cómo crees tú que pudiera, no sé, atenderse o quizá prevenir si se detecta que alguien está pasando por una situación compleja? ¿Cómo pudiera prevenirse este pedo? Pues como ya lo comentamos, lo primero es hablar con un Compa. doctor. No, bueno, tocando el tema de hablar con un compa, si llegaran a hablar con un compa, traten de que sea una persona que ustedes creen que es la persona correcta, que no lo va a tomar a juego, que no lo va a tomar a burla, que no va a ¿cómo? Hacer leña Pues del árbol que caído. no lo va, güey. que no lo va a echar en saco roto, ¿no? El Exactamente, es comentario. algo que sí, que sea un amigo que siente que te va a apoyar, que no te va a Aparte- juzgar, que no te va a criticar, que no va a ser como que el, no mames, va a minimizar tus sentimientos, güey. Ajá. ¿A poco Que por no eso? minimice, ¿A poco güey, por eso te estás claro. llevando la chingada? Y en realidad cuando te dicen eso, Puta, güey, te sientes peor, te ¿verdad? sientes peor, güey. No te están ayudando, o sea, y tú así como que tu problema para él es chiquito, pero para ti es todo tu mundo, güey. Todo. Que aparte yo creo que la más de las veces, no sé si compartan la idea, la mayoría de las veces primero se recurre como a un amigo, a alguien Siempre. cercano, antes Porque que a un necesitas terapeuta, sacarlo, ¿no? Ujú. Claro, a quien sea, hasta el señor del camión y del taxi, ¿sí o no? Los Sí, barberos. me ha tocado. Ah, o sea, es que es mucho pedirle a lo mejor a la persona que tenga ese tino o ese cuidado, pero Pero sí si tú háganlo, nos ves, sí sé empática. háganlo, sí Sé háganlo. empático, sé empática con la ¿Qué persona creen que que se te habla. necesita? Te está Justo, contando. Empatía. Yo no Sí. soy la persona que tiene la intención, pero alguien se acerca conmigo. ¿Qué necesita tener la persona con la que se acerca a alguien vulnerable? ¿Qué creen que se necesitaría? Empatía. Empatía, de entrada, Primero, güey, ¿no? empatía, escuchar y acción. Escucharlo, no más que nada, porque muchas veces si no sabes cómo actuar, a lo mejor no actúes, güey, no hagas nada, nomás escúchalo, güey. Ujú. Porque muchas veces, Claro. y eso sí también me consta cuando estamos pasando por un mal momento, a veces lo único que necesitas es que alguien te escuche, güey. No que te ayuden, no que te den dinero, no que te resuelvan la Bueno, pinche si me dan vida, dinero, ayuda sí, mucho. jalo, güey. un chingo. Jalo. Me resuelve Sí. la vida. y ya Pero si acudes con un amigo que sabes que no tiene dinero, Digo, en Hawái estaría triste, pero feliz. Triste, pero en Pero una feliz lista. porque estás en serio. Hawái. Exacto. está. Ya en Justo, serio, ¿no? ya en serio. Ya, Hay un dato please. que pasa mucho en Las Vegas, no sé si se han enterado de que millonarios se gastan en una noche o dos, un fin de semana, en apuestas, drogas y todo eso, Ajá. fiestas, y amanecen. güey, Muertillos. tú sabes por qué en Las No, Vegas, este es un dato porque real, lo que pasa en Las Tú sa- Vegas y tú, se queda tú en has Las estado en Vegas, Las no Vegas, yo he sabía. estado en Las Vegas, ningún hotel de Las Vegas abre la ventana. No. Ni uno Claro, solo, güey. Claro, ¿cómo crees? Pues vas a Las Vegas. Porque- What happens in Vegas stays in Vegas. I know, pero... ¿Qué tiene que ver la frase con abrir las ventanas? Dude, porque no a No, nadie puede ver lo que haces en Las Vegas, man. A eso vas a Las Vegas. No, pero es que ahí te va. El dato Oh. real es que antes el índice de personas que se quitaban la No, vida sí. aventándose del pinche hotel en Las Vegas porque Sí, estaban hasta el rifle de drogas, de lo que tú quieras, o porque perdieron la No, sí. millonada en el casino o algo. Era Ajá. impresionante la gente que se aventaba de los hoteles. Sí, están Dijeron, soldadas. ah, bueno, deja ya, les clausuramos el changarro porque está cabrón. Pero yo creo que sí O sea, quería de todas maneras buscar esa opción. Porque mira, me chingo mi dinero, que era lo que me tenía vivo. Ahora sí que me queda. Nada. A la chingada. Ay, no, qué feo, qué triste. No, qué horrible. Pero bueno, money. Pero sí, sean empáticos. Fin. Entonces, las personas a quienes se les acerque a alguien con comentarios de este tipo, o que ustedes vean que trae una sintomatología medio depresiva, por favor, sean empáticos, escuchen y tomen acción. Vayan con las personas que ustedes saben que se van a preocupar por ellos y a lo mejor recomiéndenles ir con algún especialista de la salud Conocido. mental. Exacto. Ujú. Otra cosa que dice aquí, habla con contactos de seguridad. Bueno, Evita drogas y el alcohol que contribuyen a toma de decisiones errores. precipitadas. Hay muchas herramientas, inclusive lo comentábamos hace ratito, la misma Secretaría de Salud del Estado mexicano tiene una guía de prevención contra el suicidio. Ujú. Ah, Y hay mucha documentación, hay mucha información, sino porque también se puede entender que a veces por vergüenza, por pena, por pudor, no sé, la gente no se acerca a un especialista. Sí. Y justo por eso existen estas herramientas, estos documentos, hay líneas de atención la del telefónica, Dr. Simi es gratuita. hay hasta, no sé, Locatel, etcétera, que te pueden asesorar y te pueden guiar. En la UNAM hay una de Pero- esas. De hecho, casi todas las universidades que tienen unidad de psicología tienen un Área. departamento, una área de estudiantes
que bueno, ya están Línea de ayuda. capacitados, Psicológica. ajá, y tienen esa línea de ayuda. Ujú. Entonces, es anónimo, o sea, llamen y ya cuando hay una situación en la que ellos vean que se necesita más apoyo, los van a canalizar. Aquí Diego les va a Sí. poner el teléfono de varios contactos. Aquí. Ya, en la pleca. Aquí, ajá, Y- no, y real, aquí va a estar un Diego link. nos va a ayudar. Yo Para les quiero que decir una hayan- frase que cuando la leí me pegó un chorro, vi la película de Irreversible. Ujú. Y al final viene una frase en la pleca, creo que de Twitter, algo así, no sé, no hablo en francés, pero que es el tiempo destruye todo, ¿ok? Entonces denle tiempo al tiempo. Y yo esto lo vi justo, fíjate bien locochón, vi la película, me impactó esa frase, y, o sea, estaba muy chavita en la uni. Y de un tiempo después se suicidó una chava que fue mi amiga. Y me vino porque la chava tenía en su biografía de Twitter la frase. Dije, Ok. ¿por qué no le dio tiempo al tiempo? Y luego, después escuché algo de un psicólogo y dije, si le hubiera podido decir eso, que a lo mejor yo no hubiera cambiado nada, nunca sabemos, pero era, no tomes decisiones Emputado. definitivas. No tomes Aparte. decisiones definitivas para problemas temporales. Temporales, claro. Y eso es. Regresando un poquito a la empatía. No, no estás bien. Ay, cabrón. Regresando un poquito al tema de la empatía, yo creo que sí es un punto medular en situaciones vulnerables con cualquier persona, el ser empáticos. Y les comparto algo rapidísimo. Hace 2 años, en un proyecto que teníamos antes en la Cacerola Podcast, hicimos un proyecto paralelo que se llamó 2021. 2021 se trataba de platicar con 20 personas, 21 minutos. 20 personas diferentes, 21 minutos haciéndoles una sola pregunta. La misma pregunta para todos y era, si algo hubiera mal con nosotros, ¿qué está mal, güey? ¿Y cómo lo podemos arreglar? Entrevistamos desde, no sé, empresarios, entrevistamos un Bomberos. palabristas, entrevistamos un policía, influencers, Bombero. emprendedores, etc. El punto de Medular. encuentro entre todos, o sea, la pregunta era, si Gente. hubiera algo mal con nosotros, ¿qué es y cómo lo arreglamos? Esa era la pregunta para Ujú. todos. Evidentemente hubo perspectivas de todos los lados, ¿no? El empresario tiene una perspectiva muy distinta al limpiaparabrisas, Claro. pero el punto de encuentro entre ellos dos y entre todos era la falta de empatía. Ok. ¿Qué es lo que hay mal entre nosotros? Y a ver, era un tema un poco ambiguo porque pudiera ser nosotros en Zacatecas, en México, en el mundo, en el país, como especie humana, etcétera, es la pinche falta de empatía. Porque nos falta un putazo de empatía ante cosas a veces tan simples como, carnal, tuve un mal día, güey, uy, tus mamadas. Cállate el hocico, güey. O sea, tú no sabes por lo que está pasando una gente. Tú no Exacto. sabes lo que le cuesta Sí. a veces a la gente levantarse de su cama, güey. Salir de su cama, ponerse esta pinche máscara para salir al mundo allá afuera. Nunca sabemos. Y nos falta un chingo de empatía ante una situación cualquiera, pues, o sea, una situación común que todo mundo estamos expuestos ante eso. Entonces yo creo que sí, principalmente la falta de empatía. ¿Cuál sería un método de prevención, de atención? Ser empático. Yo creo que ponerte un poquito en su lugar, que quizás sea imposible, pero la empatía nos va a ayudar justo pues, a empatizar, valga la redundancia, y poder llevar a cabo algo, lo que sea, ¿no? Pero Ayudarle a tu amigo. pero partir, Ayudarle, ajá, Ayudarle a tu amigo. partir de ser empático y decir, ok, chingón, ¿qué está pasando? Pero nos falta un putazo No de mames, empatía. un chingo. Hay muchos testimonios de ese tipo en el que, por ejemplo, hubo uno creo que era un deliver de pizza, Ujú. que llevaba Repartidor pizza, de Repartidor de pizza. en Estados Unidos y que llegó a una casa donde salió una niña y le dio un abrazo muy, muy bonito. Y él dice que esa noche él pensaba suicidarse, pero No mames. porque él perdió a su hija. Entonces cuando él abraza a esa niña y la niña lo abraza con tanto cariño, él sabe que era su hija a través de la niña y le salvó la vida. Pero él iba a Híjole. llegar después de, de esas entregas a su Ujú. casa, ya. Güey, qué culero aparte de trabajar y suicidarte. Verga, todavía tengo que acabar hasta las 8, chinga. Tengo que acabar a las 8 para las 9 suicidarme. Chinga, todavía me faltan 6 pizzas por entregarme, lleva la verga. Fíjate, Ok. como testimonio, y digo, sin ventilar a nadie, hace poquito en la Cacerola Podcast estaba en una entrevista muy interesante con un personaje, y digo, es Mark Pokora. Saludos a Mark si nos está viendo y no tengo ningún problema porque él mismo lo compartió. En una ocasión esta persona, Mark Pokora, él es un actor de doblaje, se quiso quitar la vida y ya lo iba a ejecutar, güey.
Así de, ya voy, Oh, man. iba al lugar y así, él lo comparte, ya está el testimonio. Así de 30 segundos antes de realizarlo, le llega un mensaje de una persona, así que él tenía años, güey, que no veía, así como no te las veían. Y le llega un mensaje súper random, que era algo así como que, tranquilo hermano, Dios te quiere, y un pedo así, que tenía que ver con otra cosa, pero él dice, o sea, la niña, Es Dios, que dice, o sea, güey, a través de... no, Phew. no, Sí, 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 sí. no, pero estuvo así a 6 segundos, pero en eso, tururut, como de, ah, qué chingados, ya me va a matar. Y él lo dice, güey, o sea, no lo digo yo, él lo dice y ve el mensaje y dice, ah, cabrón, ¿por? ¿Cómo para qué? Entonces, fue como ese tipo de señalitas que sí, Diosito te dice, prestas, Ya. ¿dónde vas? Todavía no te quiero aquí, no, échale para allá. Y mucho, ojo, el ánimo no sirve de nada. El échale ganas Puta, sí, no sirve de mames, nada. Ay, eso yo sí, siempre Sí, no, digo, mames. totalmente. No, pues no, ya deja de decirlo, la o neta. sea, Híjole, cuando pero- vean una persona triste, lo peor que le Sí. pueden decir es, ay, no estés triste. Es como, Sí, no, bueno, ánimo, échale le ganas, dices- así le de, no dices échale mames. ganas, pero sí de, aquí estoy. Ánimo. Es muy diferente un ánimo. diferente, güey. Es que eso Muy sí es bien diferente. diferente. Yo digo porque ánimo la en gente- el sentido de ánimo, o sea, No, claro. aquí estoy. Pero hay gente que tómame. te dice, ay, ánimo. Así no. Esa gente es la que yo creo que no escucha. Exacto. Cero empáticos, güey. Cero empáticos. Ay, ya, no estés triste, güey. ¿Por qué estás triste? No lo Tienes hagas, todo, en es como- serio. Ok, ya me voy. No, dude, no les digo no estés triste, no te sientas mal, no. También eso es muy importante, cómo hablamos con las personas que se sienten Ujú. así. Anular sus emociones no es el Mira, camino. regresándonos un poquito a lo que hablamos hace rato del tema de llorar, es lo mismo como cuando vemos a alguien llorar, o la mayoría de la gente que ve a alguien llorar es Ay, de, no llores, por ah, favor, ya, no". no, tranquilízate, Ya. no llores. No. Yo veo a alguien llorar y es como, dale, carnal, ¿quieres un hombro para llorar? Tengo dos, güey. ¿Estás bien? De entrada, ¿no? Primero, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? Obvio no. ¿Qué no necesitas? está La bien. chingada, aquí estoy. Pero, Mejor pregúntale por qué. no o estás sea, en vez de bien. privarlo, güey, de, ah, ya no no llores, llores. güey, no, tranquilízate, güey, no mames. Es como, dale, carnal, suéltalo. ¡Llora! Estás bien, no estás Llora. viendo. ¿Quieres un motivo para llorar de verdad? ¿Quién eres, mi ¡Pum! papá? No te creas, papá, no es cierto. Ay, Saludos a Don Machuca, ok. que seguramente nos esté viendo, pero saludos a Don Machuca Ok. hasta allá. Pues Hasta creo que vamos a hacer. No, o sea, no hasta allá, es Del que, otro es lado. que está del otro lado. Vamos a De- hacer. No de ese país. lado, está en Estados Unidos. Ya, es que, sí, perdón, ya, Sí. continuamos. Vamos a cerrar, ¿no? Porque ya- Sí, es sí, momento ya vamos. de ya para ir dejarlos ir. cerrando, pues nada, de entrada, muchas gracias por haberse estado hasta este punto del podcast. Yo no lo haría. Ay, Es que no me extraña tampoco, porque sé que no, güey. Pero sí, justo, la neta, muchas gracias. Lo que intentamos aquí, justamente, y yo lo reitero, algo que no se ve, es algo que no se puede atender. El hablar de este tipo de cosas lo que hace es justo visibilizarlo. hagamos visible. Para que otras personas también lo puedan entender, para que sepan que, ojo, también no están solos allá afuera, güey, no son los únicos que la están pasando mal. Habemos, hay mucha gente que podemos tener momentos complicados, pero pues literal todo en esta pinche vida tiene solución Hay menos que la picar muerte. piedra. Hay que echarle ganas, eso sí, echarle ganas porque también no mamen, o sea, no, la vida no es fácil tampoco, No. pero es hermoso este pedo, es precioso, está la turbo chingada a veces, pero también está chido, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que si tú estás pasando por un mal momento, si tú estás pasando por un momento vulnerable, ojo, tampoco se trata de privarte, se trata de visibilizar también, sentir que estás triste, que estás mal, pero también actuar en consecuencia. Sí se vale echarse el suelo un ratito, regodearse uno en su pinche miseria si tú quieres, pero también es get up, Ponle fecha de levántate caducidad. y vámonos, porque lo que no se vale, creo yo, y es un punto de vista muy personal, es quedarte ahí sintiendo Claro. pena de ti Es mismo. una lloradita y así. Entonces, justo, a veces una pinche lloradita, porque tampoco no tiene nada de malo sentirse mal, echar una llorita, y creo que todo el mundo lo hemos sentido esa de, Sí. terminas de llorar y es como que, ay, cabrón, Sí. vámonos, chingarle, porque Así es. porque sí hay más. Hay gente que dice, es que no hay de otra. No, sí hay de otra. Y hay un chingo diferentes y están preciosas todas. Ya. Entonces, si tú estás pasando por un mal momento, si tú te sientes en un momento vulnerable... Háblale a Diego, aquí está su teléfono. Aquí van a aparecer, en serio, aquí les vamos a dejar teléfonos y hotline. links en donde... También, Ok, sorry. emprendedurismo Perdón. saca. Tiene OnlyFans. Ok, sorry. Pero siempre hay alternativas, siempre hay un chingo de alternativas y sí hay más. Y Hay sí gente de que sí otra. te quiere. Y exacto, ¿no? Hay gente que sí te queremos un chingo y tú Ujú. que la estás pasando mal, no estás solo, No. no eres el único que está pasando por eso y sin temor a equivocarme y hablando por todos los demás, creo que todo mundo te entendemos perfectamente y mira, aquí estamos, güey. Nosotros inclusive también
es más de lo mismo, ¿no? Ujú. El hacer las cosas interesante para Sí, ser más está divertido y bonito. más bonito este pedo. Porque ya tan de la chingada está allá afuera como para seguirnos amargando. Entonces mejor pues, Es lo vamos salado a de tu comida, bro. hacer Échale cositas ganas. chidas, güey. Realmente aquí estamos también, ojo, yo hablando por mí, si en algún momento al Chile quieres platicar por algo, quieres comentar algo, aquí estamos. Para eso es también este espacio y pues eso, Sí, está punto de vista abierto muy el- personal. Sí. Este, Dude, no sabía que estaba grabando esta cámara. Ok. hasta las del circuito cerrado van a salir en Sí, el podcast, ok. tal pedo. Pero eso, sí, no sé, aquí Miguel. estamos y aquí seguimos y podemos seguir. No, échenle Así ganas. es este Sinceramente, tocando el tema es échenle ganas, échenle ganas, échenle ganas. No están solos, no están solos. Y la verdad, Ánimo, sé que se la están ánimo. pasando muy mal. Si llegaras a estar en un momento depresivo, sé que te la estás pasando Duele, muy mal, duele duele, hasta acá adentro. pero la luz va a llegar. Al fin del día vas a ver. Llega y es muy grande la recompensa, ¿sabes? No hay mal que por bien no venga y eso es cierto, es una ridícula si quieren, pero sí es verdad. Ujú. Y va a llegar, todo tiene su recompensa y después de la lluvia sigue el arcoíris, hay que esperar ese rollo. Es que Sí, es este suena pedo muy de- cliché, pero es verdad. Para apreciar el arco iris hay que soportar la lluvia Yeah. también. Y la lluvia es bonita. La lluvia también Es bonito que bonita. llueva. Está chido. Somos humanos, Sí. somos frágiles, duele. Es ¿Que así. llueva? Todo, Ah, todo duele. Todo la me lluvia duele, bro. no duele, los Muchas granizo cosas. puede que, pero la lluvia no. Bueno, muchísimas gracias. Sus redes, ¿no? Nuestras redes sociales sí, sí. Ah, bueno, primero le agradecemos a nuestro director de arte, a nuestra productora que van a estar en este viaje, en este trifecta por mucho tiempo, ojalá que siempre. Son los primeros piezas que se unieron a nosotros. Le agradecemos a María, Manu, también nuestro diseñador De arte, conjunto. conjunto, la productora. Y bueno, pues a toda ¿Cómo la diseñó gente. esto? No sé, pero le no. quedó, Le quedó bien chido. Cortó Chingo. la cabeza a un perro, no sé cómo dice, pero la aquí está. Ningún animal sufrió la elaboración de esto, no se preocupen. Gracias. De plástico. Esto es la trifecta.